Cuando digas, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, este es un taller cuentero en Arcoiris, Educación Viva, donde vamos a estar compartiendo algunas técnicas, algunos ejercicios, algunos tips para mejorar, expandir la forma de contar historias, de contarle a nuestras niñas y niños, a contarle a otras personas historias, cuentos. Así que vamos a estar compartiendo un rato muy lindo, espero que lo disfruten. Bueno, para el desarrollo de este encuentro, he decidido subdividir la clase en tres partes fundamentales. La parte 1, la primera parte, tiene que ver con tips o técnicas en sí que nos puedan ayudar a mejorar la forma de contar historias. Tips o técnicas muy básicas, cercanas, que podamos realmente poner en práctica. La segunda parte tiene más que ver con qué tipo de cuentos elegimos, qué tipo de historias nos conviene elegir para el momento en el que vamos a narrar. Tengamos en cuenta que esta clase está especialmente pensada para mamás, papás, tías, tíos, que cuenten historias a sus hijas e hijos, que le quieran contar historias de manera oral, narradas, pero también está pensada para maestras, maestros que quieran incorporar estas técnicas para contar en sus clases, ¿sí? Bien, y la tercera de las partes es la puesta en práctica. Sí, vamos a intercambiar algunas preguntas y respuestas que hayan surgido de este encuentro o otras que hayan traído hoy acá y las vamos a estar respondiendo y la puesta en práctica en sí. Bien, entonces, comenzando. Tips, técnicas, herramientas que nos puedan servir. Una, muy importante, la gestualidad. La gestualidad, sí, porque a diferencia de cuando estamos leyendo un cuento, que alguien que tiene mucha práctica con leer cuentos puede darse ese permiso de levantar la vista, de hacer alguna gestualidad y todo, por lo general, cuando estamos leyendo literalmente una historia, nos estamos concentrando en el texto y se cuenta de manera literal lo que está escrito. En cambio, en la narración oral nos damos ciertos permisos para jugar. Es una adaptación, es muy importante esto, es una adaptación del texto original cuando se narra oralmente, ¿sí? No es el cuento de memoria, no hay que aprenderse el cuento de memoria y reproducirlo, porque para eso lo leemos. Estamos haciendo una adaptación. Y en eso la gestualidad es muy importante, claro. Incorporar el movimiento de las manos, la expresión del rostro, las miradas de ida y vuelta con la gente que está escuchando la historia y otras dos cositas más que ahora les voy a mencionar. Dentro de lo que es la gestualidad, lo que podemos decir es que hay básicamente dos líneas dentro de lo que es la narración oral. Hay una que es más bien básica, con muy poco movimiento, donde lo fundamental es el uso de la voz y las expresiones del rostro. No nos movemos mucho con el resto del cuerpo. Eso depende, cada persona, como encuentre mejor su propia forma de contar historias, pero también tiene que ver con la historia en sí. Hay historias que requieren mucho más movimiento físico que otras que pueden ser contadas cuando estamos sentados, con muy pocos movimientos, donde el uso de la voz se vuelve primordial. De ahí entonces tenemos la otra forma que es la gestualidad más activa, ¿sí? Pararnos, levantar más los brazos, retraernos,
hacer todo un cuerpo, todo un movimiento corporal durante la historia, sin irnos tampoco a los lugares de lo que podrían ser el teatro, ¿cierto? El teatro tiene una línea, esto es narración oral, ¿sí? Pero sí podemos incorporar algunas técnicas que tienen que ver con el teatro, ¿sí? Y que tienen que ver con este movimiento corporal, físico. Bien, lo otro es las voces. Y digo las voces porque si bien yo sugiero que no sean muchos personajes los que participan en una historia, cuando vamos a elegir la historia, el tener el color, el brillo de ciertos diálogos es fundamental. Podemos estar narrando una historia y podemos diferenciar muy bien cuando la estamos narrando lo que es la voz narradora del desarrollo de la historia de lo que es la intervención de los personajes, ¿sí? Cuando hay un diálogo, entonces ahí, incluso en una práctica previa, quien quiera puede hacer una práctica previa de, por ejemplo, cómo sería la voz de un niño, de una niña, cómo sería la voz de los animales que puedan llegar a intervenir en la historia, cómo sería la voz de una persona adulta, alguien enojado, alguien sensible. Probar las voces de los personajes y jugar, mientras estamos contando la historia, a meternos en esos personajes brevemente entre medio del desarrollo de la narración en sí. Las voces. Otro punto muy importante en una narración, así como sucede también, por ejemplo, en la música, son los silencios. Especialmente cuando viene un momento trascendental en la historia, generar la expectativa y la atención en un silencio. No le tengan miedo a eso. El silencio incluso a veces hace que la gente se acerque más, el público se acerque más a la historia. Y si nos enmarcamos en un momento como puede ser estar contándole un cuento a un niño, a una niña, a la noche antes de ir a dormir, esos silencios se vuelven aún más importantes, porque en esos momentos, en la intimidad, tenemos el permiso de ese juego de un instante mágico del silencio, lo que desemboca en el final de una historia o en una situación trascendental dentro de la misma historia. Entonces tenemos, para hacer un repaso, la gestualidad, las voces de los personajes y los silencios. Yo suelo, antes de comenzar a contar una historia, hacer unos breves instantes de silencio, de introspección, y después recién comenzar la historia. Eso me da el foco, me da el permiso para entrar en la historia y después soltarla. Toda historia tiene su ritmo, toda historia tiene un ritmo y es fundamental conocer cuál es el ritmo de la historia que estamos contando. Y para esto, entonces, voy a llegar al lugar en el que tiene que ver con la práctica, con la tercera de las partes que vamos a estar contando hoy en esta clase, que tiene que ver con leer y contar. Sacarnos el miedo a la narración oral, a expresarnos oralmente, como en la práctica, leer y contar, agarrar libros, probar qué libro me gusta, qué libro no me gusta, qué cuento me gusta, qué no, y lo pruebo. Y primero lo leo una y otra vez, y después lo cuento como contamos tantas historias en el día a día,
a otras personas. Hoy me pasó esto, no sabés, la semana pasada me pasó lo otro, y lo contamos con naturalidad. Llevemos eso, esa naturalidad, la naturalidad, a contar una historia de un cuento. Leamos y contemos. Y ahí vamos a estar descubriendo un montón de cosas de nuestra propia forma de contar historias. Porque cada persona tiene una propia forma de contar historias. Y la vamos a descubrir cómo leyendo y contando, leyendo y contando. No es necesario ponerse a estudiar el texto, a escribir todas las partes. Más allá de que cada cual puede elegir su forma, lo básico de todo esto es descubrir nuestra propia forma a través de la práctica. Así que bueno, esto vendría a ser como la primera parte de esta clase. Ahora vamos a pasar a las siguientes. Bueno, primero voy a hacer una diferenciación entre lo que es los textos que son más bien descriptivos y los textos donde son más narrativos, donde hay más acción. El riesgo de elegir un cuento que es descriptivo cuando lo vas a contar es que si la historia no avanza, el entusiasmo casi que tampoco. Una cosa es que vos tomes un libro, vayas a leerle a tu hija, a tu hijo, le vas a leer media carilla, una carilla sobre un bosque, donde hay descripción de los árboles, de la flor y todo eso, y haces esa lectura y esa imaginación. Todo. Y otra cosa es cuando vos tenés que contar una historia que de repente, no sé, tiene 3, 4 páginas, varios minutos y todo, y el 80-90% de la historia es descriptiva. Ahí entramos en un tema de que es muy riesgoso la pérdida de atención, ¿no? Entonces mejor cuando la historia va avanzando para poder generar ese recicle de atención constante. Tampoco no estoy diciendo que nos pongamos a contar un cuento donde dentro de un cuento pasen 500 cosas, porque aparte en los cuentos, a diferencia de una novela, no es que suceden tantas cosas, ¿no? Pero bueno, poder en el momento de seleccionar, tener esa diferenciación, te voy a contar un cuento, bueno, tiene una acción. Vieron que recién, cuando estábamos con el cuento de Saki, estaba el momento del campo y las ovejas, y se da el permiso en ese momento de generar la imagen visual de dónde va a desarrollarse la acción. ¡Pum! Listo, volvimos al conflicto que hay adentro del tren, entre la discusión, qué sé yo, ¿sí? Como esa marcación con respecto a las... Hay muchos cuentos dentro, son mitos, leyendas, fábulas, todo eso, que el mensaje va muy al frente. Por lo general va al frente, son re moralistas, como van al frente con respecto, son fuertes, ¿no? Los mensajes que traen. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Porque a través de los cuentos y especialmente lo que es la narración, el arte en general, hay como en la niñez es como una especie de esponja, ¿no? Está así como, recibo, porque te estoy contando un cuento y es como todo muy fluido, te estoy cantando una canción y entra directo, ¿no? Entonces, bueno, wow. Sí, los arquetipos, ¿no? Ahí se activan. A pleno. Incluso a nivel interno, esto lo sugiero para revisar, porque bueno, a ver, realmente que la otra vez vos me marcaste en un cuento que no le había prestado la suficiente atención, un cuento zen, o sea, acerca de la humildad y acerca de cuál es el tesoro de la vida y todo eso, que es un cuento zen muy bonito, muy sutil, y en una conversación con ella me dice, ¿te fijaste tal cosa? Y cuando revisé había una cosita escondida de desvalorización de las cuestiones materiales, ¿no? Muy sutil en
un cuentito zen. Y suele pasar con mitos, leyendas, cuentos. Me viene a la mente ahora, hace poquito saqué de la biblioteca acá de los Reartes, la historia de la Torre de Babel, que la elegí, básicamente estaba en una publicación de página 12, ¿no? de una colección de página 12. ¿No? Si algo conocemos, que página 12 tiene una ideología, una impronta y todo eso. Yo dije, a ver esta historia, que es un relato bíblico, ¿cómo está tomado? Seguro le van a dar otra vuelta de rosca, me interesó mucho decir, a ver cómo lo... Y me encontré con la reproducción de un mensaje bíblico tremendo a través de una editorial y una colección que no me lo esperaba, en donde hay un Dios que es castigador, que si te portás mal, y que es bueno si te portás bien. Y la historia está tan disfrazada en que los dibujitos de un Dios barbudo, que por momentos... además eso, la identificación del Dios como un abuelo barbudo, que a veces es muy malo y otras veces es muy bueno. Y a veces nos pasa por... Bueno, una salvedad con respecto a qué tipo de cuentos contar. Es todo un tema que, bueno, por ahí requiere otra Bueno, al menos preguntárselo. ¿Qué cuento voy a elegir? Pero yo nunca, siempre voy a lo que a mí me resulta atractivo, que por ahí es lo descabellado, lo poético chistoso, lo medio así, como eso es lo que a mí me atrae. Pero por ahí ahora me pondría a pensar qué más podría elegir como para contar, porque ese es mi gusto estético, digamos, el arte. A mí me gusta elegir este tipo de cuentos. Este es un libro que se llama Cuentos para Humanitos de Diego Seoane, que es totalmente delirante. Está bien, de la cantidad de cuentos que hay acá, por ahí, para contarles dentro de cierta edad de niños y niñas, es poquito lo que se puede elegir, seleccionar, porque son tan delirantes que muchas veces son más atractivos para personas adultas, ¿no? Pero lo que tiene es eso, que a mí me gustan porque plantean más en el relato del cuento como jugar a abrir mucho la cabeza de situaciones totalmente disparatadas y nuevas y posibles, que otras cosas son posibles, ¿no? Como por ejemplo, uno de los cuentos de acá es que la historia de una comunidad de piojos que tenía humanitos en la cabeza, ¿no? Y habla de la deforestación, de la quema indiscriminada, de un montón de cosas a través de un relato en el que nos da vuelta un poco la cosa y nos plantea qué pasaría si los piojos tienen humanitos en la cabeza, ¿no? U otra nena, por ejemplo, Angelitos para Rayar, que es una nena que ve cosas que el resto no puede ver, ¿no? Y que a través de un polvito que era como un quesito para rayar, que en realidad eran como angelitos pequeñitos, cuando uno de repente consumía estos angelitos para rayar, podía empezar a abrir los ojos de manera tal que se veían otras cosas de la realidad. Bueno, me gusta poder plantear otras opciones, ¿no? Así que otras cosas son posibles. Y también siento ahí interesante cuando vamos a compartir un cuento, poder percibir el para quién está dirigido, porque a veces parece que, bueno, le voy a leer a mi hija, pero en realidad tengo ganas de leerme a mí con él, ¿no? Entonces, es como, bueno, capaz que estoy leyendo un cuento que es más para mí, ahora lo pienso, pero se lo estoy leyendo a ella. Entonces, como poder discernir esos momentos, porque si yo me quiero leer un cuento a mí, me pueda dar espacios para leerme cuentos que a mí me pueden interesar y atrapar, y que a ella le pueda leer cuentos que le pueden interesar y atrapar a ella, ¿no? Como, o abrir mundo de posibilidades, como los cuentos que trae
es acá. Es, Sí, ahí volviendo a la autorreferencialidad, me está pasando con mi hija Eloisa, tiene 10 años, y descubrió Mafalda, las tiras cómicas modernas, pero al mismo tiempo descubrió Mayor y Menor, de Chan. Entonces se inclina más por Mayor y Menor para volver a repasar sus páginas y viñetas. Y yo entonces le empiezo a hacer lobby por Mafalda, por los personajes, hacer comparación, y ahí, bueno, me pongo el límite, porque evidentemente el camino que está eligiendo es con ese actor. Le resuena más ese actor que el mundialmente conocido Mafalda. Siempre el cuento es para uno mismo. Entonces yo con el tiempo descubrí que por ahí te das cuenta después, pero hay algo en el momento en el que elegimos un cuento, por más que digamos, le voy a contar este cuento a ella que seguro le va a gustar, o que ella está buscando tal cosa, qué sé yo. Pero hay algo en ese relato que elegiste, por más que sea pensando, y que obviamente es válido, está buenísimo lo de decir, a ver qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere escuchar, que la acompaño con los cuentos, no le traigo yo lo que... Sí, todo eso sí. Ahora, ese cuento igual que elegiste pensando en esa otra persona y que todo, en un momento te das cuenta que hay algo ahí que había faraón. Y eso suele suceder cuando nos permitimos volver al relato varias veces con el tiempo. Hay cuentos, justo con Cami grabamos hace unos días un cuento que lo empecé a contar cuando empecé a contar, o sea, hace más de 20 años. Y lo sigo trayendo, bueno, tuvo toda una cantidad de años donde ya me sentía como que era mucho. Lo volví a traer porque hay algo ahí que redescubre y redescubre y que descubre y que cada vez que me siento contando es diferente. Pero básicamente la invitación es lean y cuenten, lean y cuenten, lean y cuenten. Hay técnicas, ejercicios, pueden de repente, si en algún momento van a tomarse esto desde un lugar más, tipo voy a ir a contar historia a tal lugar o todo eso, sí, se pueden anotar algunas cosas como los hitos principales de la historia, subrayar pasajes fundamentales de la historia y todo ese tipo de cosas, que le interese, estoy dispuesto a compartirlo, ese tipo de cosas que puedan servir, pero más allá de eso, el placer es juntarnos nuestras niñas, niños, amigos, amigas también, en reuniones, en lo que sea, lean y cuenten, pasan cosas hermosas y se abren cajitas de regalos cuando pasa eso, cuando nos sentamos y contamos, empiezan a pasar cosas, y por lo general bonitas. Bueno, no sé si les quedó alguna cuestión ahí para preguntar, charlar. Yo quería preguntarte, lo traje porque cuando lo leo me genera contradicciones. Sí. Me genera la risa de lo disparatado Sí. de la situación, pero también ¿por qué usar palabras? Hay palabras que, ¿por qué usaría todo el tiempo estúpido o esta cosa de la culpa para ese momento? Palabras que yo no usaría, pero me di cuenta que cuando las usaba, esto, el muy maldito, el muy estúpido, la rubia espampanante, como estos arquetipos de cosas. Pero no sé por qué, se lo leí una vez Uriel, en una sola, y Sí. lo recordó de Sí. pe a pa. Sí. Y después lo escuché contándoselo a Ini, pero lo escuché una vez, pero le impactó, le generó risa, le generó intriga, había un superhéroe, ¿no? Sí. Una pelea, había mucha acción. Acabas de dar una tecla con algo. La diferencia entre leer una historia y las cosas mentalmente que nos suceden con que mirá que puso esto y lo otro, y leerlo en voz alta o contarlo en voz alta. Viste que al principio de todo yo hablaba con lo de las cosas que se descubren cuando contamos historias, por más que sea leerlo.
si lo haces presente ahí, qué sé yo, ese cuento que tiene un montón de palabras como así, esto, que qué sé yo, de repente lo contás en voz alta y algo funciona y algo pasa. Sobre todo, particularmente de los que se leyeron hoy, ese es el que tiene más características de ser un cuento imposible para contar narrado oralmente. Claro. Es como, tiene sus vericuetos, o sea, tenés que recordar bien algunas cositas de la historia y diálogos y el cambio y todo. Pero una vez que le encontraste la vuelta, es como el que tiene más gancho para ser contado oralmente. Sí, más dinámico, más Eso. entretenido, sí, como que todo el tiempo Mucho no más, estuviste ahí. Mirá, bueno, ahora, claro. Yo con el de Silvio me perdió con la primera página, después ya no Pero ¿sabes entendí por de qué? se trataba. Bueno, mi apreciación después se lo voy a contar igual, obvio. Me gustó el relato. Lo que pasó es que es mucho más descriptivo que narrativo. Era re descriptivo, sí. Entonces, especialmente cuando son relatos largos, una cosa es lo que a uno le puede llegar a gustar, tipo te puedes leer un libro entero escribiendo cosas, cuando lo pones en palabras. Me acuerdo, nos pasaba mucho en la radio, que hacíamos radio con Víctor, y a veces nos encontrábamos sin darnos cuenta, lo leíamos, mira, yo me leí en casa este cuento, yo lo voy a leer a la radio, lo llevas a la radio y ya te das cuenta, lo estabas leyendo, te das cuenta primerizamente, y después el resto, ¿viste? Y me había encantado y por ahí el cuento estaba buenísimo. Bueno, la tortuga estuvo muy buena, es original. Sí, lo que yo pensaba, digo, para hacer una narración oral, no sé si podría mantener eso que esta autora hace, como de cómo engancha las palabras y como el ritmo que le da, que yo no puedo contar la historia de la tortuga que se enamoraba, pero no sé si va a tener esa gracia que tiene. Pero se empieza por ahí, es decir, vos agarras, ponele, llegás, o cuando estés en tu casa, lo lees de nuevo, ponés el libro ahí y lo contás, ¿sí? Y por ahí en la primera, con esas timideces de, y si no me voy a acordar las palabras, o que si, qué sé yo y todo, bueno, lo contás y ya, y lo contás como si... Pero después cuando lo contás de nuevo, o lo leíste de nuevo y lo contás de nuevo, ya te acordaste un par de palabras o un par de diálogos claves, que decís, esto yo sé que esto funciona. Entonces, en el caso de que quisieras hacerlo, que de repente prueba, porque más de una vez vas empezando a incorporar cositas que te van como levantando ahí la historia. Y se notaba que había cosas que te pasaban a vos, o sea, cuando claro. Le dabas, o te reíste en algún momento leyendo como... Complicidad. Sí, no sé, sí, complicidad con la tortuga. Ya me enamoré del burrito de la miel, de acá del Valle de Calabichita, de Brasil, de cualquier cosa me enamoro. Claro. No, y ahí pensaba también en esto de las palabras, como que siento que si Uri se quedó con el cuento, fue como, a mí también me hicieron ruido esas palabras, pero no me quedé tanto como en esa. Siento, bueno, como es ahí también poder cambiar algunas cosas, ¿no? Como, che, si a mí no me resuena decir estúpido, porque no me manejo así con mi hijo, no es parte del vocabulario que nos representa, directamente no lo nombro, ¿viste? O también lo de ruido campanante, a mí también me hizo ruido. Entonces fue como, bueno, ¿qué puedo traer? ¿Qué nuevo puedo integrar ahí de mí y de mi acompañar a quien se lo estoy leyendo, en este caso, que me represente y me haga sentido, ¿no? Como porque siento que esas interferencias internas se transmiten de la misma manera que se transmitió el Marian estaba reconectada e identificada, el ruido que nos hace algo que estamos leyendo también siento que se transmite. Yo a veces, y también el otro día sacamos un coso de Mafalda, yo hacía un montón que no leía Mafalda, entonces cuando empecé a leer era como, y le empecé a cambiar cosas porque no me resuena para que ella, hay un montón de mensajes que no entiende, entonces hay cuentos que les vivo en directo mientras los voy leyendo, capaz que por primera vez porque ella me los trae, no me resuenan y lo voy adaptando, ¿viste? Pero yo te invito igual a que, o como sucedió con esto,
antes de hacer la adaptación interna y modificarlo cuando lo vas a transmitir, lo prueben en voz alta. Hay algo ahí, hay algo que sucede en que entre el pensamiento de no, la palabra estúpido suena mal y decir estúpido en un cuento, hay algo diferente. Porque más allá de que cada palabra tiene un significado etimológico y tenemos con algunas más afinidad y algunas, hay algo que sucede en la vibración de cómo estamos transmitiendo. Sabemos muy bien que podemos decir la palabra amor con el mayor de los odios internos y lo que se está transmitiendo es eso, te amo sin fal, o podemos decir te odio con todo el amor del mundo, y más allá de que tengan sus etimologías y toda la carga y todo, hay algo que sucede en la forma en la que verbalizamos. Entonces sí, es válido, por supuesto, si hay algo que no te está resonando, cuando vos decís esto no lo voy a decir, no se lo voy a transmitir, bueno, lo que invito es que hagan la experiencia de todos modos, ponerlo en palabras en voz alta, por ahí no con Nini, no presencialmente, va en otro lado y lo haces en otro lado, ¿no? Y bueno, la técnica del espejo es esa ya más profesional, ¿no? La típica, ¿no? De poner un espejo. Sí, no está yendo tampoco a lugares donde, o sea, si vos te encontrás con un relato que hay una masacre o que hay una ideología política que es muy chocante, no vas a ir, por ahí ni siquiera te vas a detener en leerlo. Me acordé que me pasó con un cuento africano tremendo, se llama Samba el fanfarrón, no sé si alguna vez me lo escucharon contar, no lo he contado mucho en público todavía, es impresionante, ese cuento sí es para prepararse y todo ese tipo de cosas, ¿no? Para públicos como más grandes. Que había una parte del cuento que cuando yo lo leía en casa y lo practicaba en casa, me pasaba esto, ¿no? Esto no va, qué sé yo, que es dos personajes del cuento, él y ella en el cuento se encuentran, en una parte del cuento, al principio de todo son jóvenes, que se encuentran, se miran a los ojos, se enamoran y se casan. Y eso va todo en 30 segundos de frase, ¿no? Y es muy como importante dentro del principio del cuento. Digo, ¿qué iba a estar diciendo lo típico? Que se miraron, se enamoraron, se casan, ¿no? Y todo eso. Cuando lo conté en el contexto del cuento, en vivo, con gente y todo, fue algo que causó gracia, de tal manera que yo me quedé diciendo, esto es gracioso. Esto es gracioso. Esto es gracioso, dije. Y empecé a jugar con esa parte y decís, ¿qué? En esa cultura, en esa tribu, en ese lugar, dos personas les pasaba eso, se enamoraban, se casaban y... bueno, eso. La sugerencia. Lo que yo hago es eso. Vuelvo sutilmente. Podría suceder que te acompañen en ese regreso o no. Si vos estás, en vez de con más personas, varias niñas y niños, uno sacó abrió una ramita, empezó a crecer la ramita y al resto fueron y se colgaron todo de esa ramita, ¿no? Bueno, ahí hay que tener el tacto también, depende de las condiciones en las que uno está contando una historia. Si estás en una reunión, en un espacio acá, con niñas y niños, donde estás contando un cuento y se empieza a ramificar para todos lados, la presencialidad, como lo hablábamos antes, es fundamental, es decir, va. En un momento, seguro que va a haber en un momento una oportunidad para decir, de esto me agarro para volver. De lo que surgió ahí, hubo algo para volver. Y volvemos. Eso con la intención de poder finalizar una actividad, en el caso de una actividad, de repente se da en una situación, volvemos a, estás en tu casa una mañana, te levantaste, están desayunando en la cama con un nene, le estás contando un cuento y surgió que una imagen de tal, un recuerdo, y empieza a ir a otro lado. Exactamente. Bueno. Ya que como estamos en un ambiente de educación viva y no en un teatro. Ahí va. Que poner la energía en eso o estar atento a ese aquí ahora. Claro, bueno, depende la actividad que te hayas planteado, la circunstancia, el momento en el que estés, ¿no? O sea, hay momentos, eso, de repente estás en
en una escuela, como me ha pasado, con cantidad de niñeces, y hay que terminar la actividad en 40 minutos y tenés que volver. Porque claro, ¿no? O sea, tenemos ese tipo. En lugares donde no requieren tener que volver pronto al centro, bueno, anda, ahí, a ver qué pasó, ¿no? Se van a descubrir cosas nuevas. Estás en una mañana ahí y de repente surgió, mira, esto me hizo acordar tal cosa, bueno, a ver qué pasa con esto, a dónde nos lleva. Y tal vez al final de esa historia que se abrió y todo, hay un retorno. O tal vez es, bueno, hoy nos levantamos y hasta acá llegó con esto. Sí, también estar atenta ahí a lo que pensaba como el hecho de la resolución y el cierre, ¿no? No sé la resolución, porque no todos los cuentos, y por lo pronto nosotros tenemos varios que no es que hay un conflicto, ¿no? Pero sí pensaba como en esto de la energía del cierre, que se abrió. Creo que ellos también te van mostrando, porque después está la posibilidad de, en algún momento X del día, la pregunta de ¿y qué pasó con tal cosa? ¿Viste? Sí. Como que ellos retoman ahí como, bueno, sí. Preciso que cerremos esto. Sí. ¿Viste? Entonces, sí. En esto de educación viva que traíamos, que es... O al otro día, claro. Igual, sí, ¿viste? sí. Como, o viene una pregunta, eso, sí. a los días, a la semana, ¿qué tal cosa en relación a... Ah, mirá, quedaste conectado con esto, sí. ¿viste? Para abrir ahí. ¿Viste? Como no forzar desde la mente adulta, pienso para mí, tenemos que cerrar y entonces, no, si ahí no hay una inquietud o nada está incomodando ni molestando y se abrió el camino de la albahaca, ponele que fue lo que trajimos, a seguir por ahí y si después ellos también nos van demostrando si no quieren volver al tomate, como a eso. Se asocian más en una pequeña división. Tomate le da media sombra a la albahaca y la aroma de la albahaca le saca los pulmones. Sí, claro. Bueno, gracias. 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 Pero básicamente la invitación es lean y cuenten.